Cualquier duda, pregunta, los voy leyendo en el chat, ¿no? Pero vamos a tratar de hablar un poco de corazón. Primero, el corazón es parte del aparato circulatorio, ¿no? Y tiene la función de bombear la sangre a través del cuerpo y hacia los pulmones. Recuerden primero que existen dos componentes o dos circulaciones importantes. Cuando hablamos de circulación, vamos a tener dos tipos de circulaciones. Déjenme apuntar. Circulación tendremos dos. La circulación mayor, ¿sí? También llamada sistémica. La circulación mayor o sistémica es la parte izquierda del corazón, ¿no? La parte izquierda del corazón que yo tengo ubicada en esta región, ¿sí? Tiene la función de bombear sangre a través de la arteria aorta para llevar la nutrición o el flujo sanguíneo a todo el cuerpo, mientras que también tendremos una circulación conocida como circulación menor o circulación pulmonar, que sale del lado derecho de lo que vendría siendo el corazón, lado derecho del corazón, que trata de llevar sangre hacia al tronco pulmonar, que va a llevar la sangre hacia lo que vendría siendo el pulmón, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a aprender cuando hablamos de corazón va a ser que, uno, tenemos una circulación mayor o sistémica, que es del lado izquierdo, ¿sí? Del lado izquierdo de mi corazón, recuerden, este es el lado izquierdo, que sale por la aorta y lleva sangre al sistema. Y una circulación menor, ¿sí? Que sale del lado derecho del corazón y que es la circulación pulmonar, porque trata de llevar sangre hacia los pulmones. Entonces, siempre tenemos que dividir entre circulación derecha e izquierda, entre circulación mayor y menor, entre circulación sistémica y circulación pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, tal vez. La aplicación, ahorita al final les digo cómo se llama la aplicación para todos los que están interesados con ellos, ¿no? Pues ¿estamos de acuerdo con eso? Hay circulación mayor, hay circulación menor, circulación sistémica, circulación pulmonar, circulación izquierda, circulación derecha. Sí, perfecto. Siguiente. Ok, vamos a hablar entonces primero del lado derecho del corazón, ¿no? Ahorita vamos a hablar del puro lado derecho del corazón. Vamos a poner aquí, derecho. Ok. ¿Qué tenemos del lado derecho? Lo primero que tenemos del lado derecho es cómo llega la sangre al corazón. La primera cavidad que poseemos en el corazón se encuentra a este nivel y se conoce como, ¿cómo se llamaría la primera cavidad? La aurícula, o también llamada atrio derecho. Eso que están viendo ahí se conoce como aurícula o atrio derecho. Es el punto de inicio de las cavidades cardíacas del corazón. Ahora, ¿qué le lleva sangre al atrio derecho? Tenemos dos venas importantes que llevan sangre al atrio derecho. Por la parte superior, la vena que lleva sangre al atrio derecho, ¿cómo se llama? Comenten, ¿cómo se llama la vena que lleva sangre al atrio derecho? Acá arriba. Venas cavas, pero ¿cuál vena cava? Si está arriba, ¿se llama vena cava? Superior, correcto. La vamos a ver aquí. Vena cava superior. La vena cava superior trae sangre de la parte... ¿De qué partes trae sangre la vena cava superior? De la cabeza, porque aquí estamos descendiendo de la cabeza y del miembro superior, ¿sí? Cabeza y miembro superior son fuentes de sangre que traemos hacia la vena cava superior, mientras que por debajo, ¿cómo se llama la vena o el vaso sanguíneo que trae sangre al corazón por debajo? La vena cava inferior, correcto, la vena cava inferior que trae miembro del resto del cuerpo, sobre todo de los miembros inferiores del abdomen y el resto de las regiones, correcto, vena cava inferior, correcto. Okay. El miembro superior me preguntan cuál es. El miembro superior es tu brazo, antebrazo, el hombro, las manos. Ese es el miembro superior, ¿no? Ok, correcto. Entonces, vamos, primera cavidad. Esas dos venas, la vena cava superior y la vena cava inferior, llevan sangre hacia mi aurícula o atrio derecho. Recuerden que el término aurícula o atrio son sinónimos, así que en su examen les pueden mencionar aurícula o atrio. Luego, yo tengo que llevar sangre, como se dan cuenta, del atrio derecho hacia aquí abajo, que se conoce como el ventrículo derecho. ¿Cómo se llama la válvula cardíaca? Porque si se dan cuenta aquí tenemos obstruido el paso de sangre o limitado el paso de sangre por una válvula cardíaca, ¿sí? ¿Cómo se llama esta válvula cardíaca que da paso a sangre entre el atrio derecho y el ventrículo derecho? Ok, y me comentan todos ahí, correcto, tricúspide. ¿Por qué se llama tricúspide? Si lo ven a detalle, y ahorita lo vamos a marcar por ahí, no, voy a borrar un poco. Vamos a ver a detalle la anatomía. Vean,
Se llama válvula tricúspide porque precisamente tiene 3 valvas cardíacas. Si lo analizamos aquí, vamos a poner el movimiento para que se entienda. Vamos a bajar un poco la velocidad. ¿No? Vean, tenemos 3 valvas. Una valva, 2 valvas y 3 valvas, ¿no? Tenemos 3 valvas cardíacas, ¿no? A esas valvas o estas portezuelas es lo que le da el nombre a la válvula que se conoce como válvula tricúspide, ¿no? Sí, se conoce como válvula tricúspide. Las semilunares que mencionan por ahí son las que se encuentran en la aorta y en el tronco pulmonar, son otras. Esta es la semilunar para el que menciona la semilunar. No, esa no se llaman semilunares, eso es la tricúspide. ¿Por qué? Porque tiene 3 puertecitas, correcto. Y eso lleva sangre a lo que vendría siendo el ventrículo derecho. Una vez que tenemos sangre en el ventrículo derecho, la sangre debe de salir hacia lo que vendría siendo este gran vaso que tengo acá. Este gran vaso que hacia dónde quedamos que llevaba sangre el lado derecho del corazón. ¿A dónde llevaba sangre el lado derecho del corazón? Lo dijimos al inicio del live. ¿A dónde lleva sangre el lado derecho del corazón? Hacia los pulmones, ¿no? ¿Y cómo llevo sangre a los pulmones? Mediante este vaso sanguíneo que se conoce como tronco de la pulmonar. Tronco pulmonar. Sí, tronco pulmonar. Entonces el ventrículo derecho saca sangre a lo que vendría siendo el tronco pulmonar, pasando por una válvula que pasa o limita el paso de sangre hacia el tronco de la pulmonar. ¿Cómo se llama esta válvula que divide el ventrículo derecho del tronco de la pulmonar? ¿Cómo se llama? Válvula pulmonar, correcto. Sí, válvula pulmonar. Ok, entonces vamos a recapitular para que no olviden el lado derecho del corazón. Volvemos acá, decíamos, ok, ¿cómo traigo sangre al lado derecho del corazón? Primero por 2 vasos, ¿no? La vena cava superior y la vena cava inferior. Esta vena cava lleva sangre a lo que vendría siendo el atrio derecho. Del atrio derecho yo llevo sangre a través de una válvula, la válvula tricúspide. La válvula que tengo acá. Atrio derecho, válvula tricúspide. De la válvula tricúspide yo entro ¿a dónde? Al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho yo llevo sangre ¿hacia dónde? Hacia una válvula, que sería la válvula pulmonar. Y de la válvula pulmonar yo saco sangre finalmente a un gran vaso que se conoce como tronco, ¿sí? De la pulmonar. ¿Y a dónde lleva sangre el tronco de la pulmonar? Hacia los pulmones. Y esto sería la circulación o el lado derecho del corazón. ¿Estamos de acuerdo? El lado derecho del corazón. Vena cava superior, vena cava inferior, atrio derecho. Del atrio derecho paso por la válvula tricuspidia. De la válvula tricuspidia paso al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho yo salgo por la válvula de la pulmonar. Y de la válvula pulmonar salgo a lo que vendría siendo el tronco de la pulmonar. Y del tronco de la pulmonar me divido en 2 arterias pulmonares y voy a cada uno de los pulmones que tengo a los lados del corazón. Circulación derecha del corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos claros? ¿Dudas, preguntas con eso? ¿Con la circulación derecha del corazón? No. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, ¿la mitral está del lado izquierdo? Correcto, sí, la mitral está del lado izquierdo, ¿no? Ok, ahora vamos al lado izquierdo del corazón. Vamos a cerrar aquí. Ahora, ya nos quedamos en los pulmones, ¿no? Hace rato que decíamos nos quedamos en los pulmones, la sangre tuvo que haber llegado a los pulmones. Una vez que llegó a los pulmones, ¿cómo regresa? Vamos a ocultar un poco de partes de aquí. Esperen. Ok, porque me estorba la aorta un poco. Y vamos. La sangre tiene que volver. Acabo de voltear el corazón, lo estamos viendo en la parte posterior. No olviden que aquí es su lado derecho y aquí es su lado izquierdo. Derecho, izquierdo, porque acabo de voltear al paciente. Okay. Esto, por lo tanto, que es la parte superior, sería mi atrio izquierdo. Aquí tengo mi atrio izquierdo. ¿Cómo llega sangre al atrio izquierdo? La sangre hasta donde nos quedamos se quedó en los pulmones, si lo recuerdan. Teníamos sangre en los pulmones, en ambos pulmones, del lado derecho y el lado izquierdo. Esa sangre va a llegar hacia el corazón de nueva cuenta, rumbo al atrio izquierdo. ¿Cómo se llaman los vasos sanguíneos que van hacia el corazón? ¿Cómo se le llama? ¿Arteria o vena?
¿Cómo se llama lo que entra en el corazón? ¿Arteria o vena? ¿Cómo se llama lo que entra en el corazón? ¿Arteria o vena? Vena. Todo lo que entra al corazón es vena, correcto. Entonces, si una vena va a entrar desde los pulmones, ¿cómo creen que se llaman esas venas que entran al atrio? Venas pulmonares, ¿no? Las venas pulmonares, derecha e izquierda, superior e inferior, porque de hecho son 4, entran 4, 2 de cada lado, ¿no? Están las 4 de este lado hacia el atrio izquierdo, son las que llevan sangre del punto de entrada del atrio izquierdo, el inicio de la circulación izquierda. 4 venas pulmonares, 1, 2, 3 y 4, son las que llevan sangre a mi atrio izquierdo. Ok, ya que tengo la sangre en el atrio izquierdo, vamos a volver a anotar, tengo que sacar la sangre por una válvula que me va a llevar hacia el ventrículo izquierdo. ¿Cómo se llama la válvula que separa lo que vendría siendo el atrio izquierdo del ventrículo izquierdo? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama esa válvula? Tricúspide, no, la tricúspide la dejamos del lado derecho. ¿Cómo se llama válvula? Mitral, correcto, ¿no? Se llama válvula mitral. ¿Por qué? ¿Por qué se llama válvula mitral? Pero ne, dice uno, chale. No. ¿Por qué se llama válvula mitral? O correcto, por ahí mencionan bicúspide, ¿no? Que sería un nombre más idóneo o más obvio, bicúspide. ¿Por qué? Vámonos del otro lado de la válvula y vamos a analizarla. ¿Por qué se llama bicúspide? Eso es más obvio. Si se dan cuenta, la válvula bicúspide que tenemos acá tiene 2 valvas ahora, ¿no? Solamente tenemos 2 valvas en lugar de 3, ¿no? La valva aquí y una valva en la parte posterior. Esto es lo que le da el nombre de bicúspide, porque tiene 2 cúspides o 2 portezuelas, ¿sí? O 2 valvas. También se le llama mitral por la mitra. No sé si conocen la mitra, pero en los obispos, yo siempre les menciono al papa porque es un poco más fácil de recordar, ¿no? Tienen como un sombrerito, ¿sí? Que lo hacen en los dibujos, ¿sí? Que son como orejas de conejo, pero que tienen adelante y atrás. No sé si las han visto, que usan en la cabeza, algo así, más o menos. Eso, que son como 2 orejas de conejo que usaban en la cabeza los obispos, ¿no? En esencia, ¿sí? Se le conoce como mitra y eso le da el nombre de mitral a la valva porque tiene 2 portezuelas, una a cada lado del otro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Ok, entonces, esto tenemos la válvula mitral, no nos perdamos. La válvula mitral me trajo del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. Y luego del ventrículo izquierdo yo tengo que sacar sangre, yo tengo que sacar la sangre ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde debo sacar la sangre? Y para que lo veamos, vamos a poner el flujo de sangre por acá. No, vean, la sangre está fluyendo desde la válvula mitral, desde el atrio izquierdo al ventrículo izquierdo y luego entra al ventrículo izquierdo y sale por acá abajo, por esa válvula que estoy viendo acá abajo. ¿Quién es esa válvula? ¿Quién pertenece a esa válvula que veo allá abajo? ¿Quién es esta? ¿Qué válvula? ¿Válvula qué? ¿Cuál sería? Aórtica, correcto. La válvula aórtica es el punto de salida del ventrículo izquierdo y esta es otra válvula semilunar. Tanto la pulmonar como la aórtica son las llamadas válvulas semilunares para los que lo mencionaban por ahí, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, ¿sí? de la válvula aórtica, ¿a dónde creen que voy a salir? ¿A dónde va la sangre después de pasar por la válvula aórtica? A este vaso que veo en la parte posterior que se conoce como la aorta, ¿no? La válvula aorta lleva sangre a la aorta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Más que el callado aórtico sería a la aorta ascendente, ¿no? Y aquí tenemos lo que vendría siendo la aorta, ¿no? Acá vemos la aorta, que es el punto de salida. El corazón tiene algo muy curioso. El lado derecho, ¿sí? El lado derecho, que sería este, sale hacia el lado izquierdo con la pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar sale o se desvía hacia el lado derecho del corazón, mientras que el lado izquierdo del corazón, si saca su sangre hacia el lado derecho. Vean, como el lado izquierdo saca la sangre o sale la aorta a lo que vendría siendo el lado derecho. Por eso cuando yo veo las arterias o los grandes vasos, siempre voy a tener a mi derecha la aorta y a mi izquierda la pulmonar, ¿no? Por la forma en que salen los grandes vasos como que se cruzan. El lado izquierdo saca sangre al lado derecho y el lado derecho saca sangre hacia el lado izquierdo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, resumiendo la circulación, decíamos la circulación izquierda,
Vamos a hablar de la circulación izquierda. ¿Dónde comenzamos? Primero decíamos que teníamos las venas. ¿Cómo se llamaban las venas de entrada? Las venas pulmonares, porque todo lo que entra al corazón es vena y todo lo que sale del corazón es arteria. Ok, de las venas pulmonares, ¿vamos hacia dónde? Hacia la atrio o aurícula, porque es lo mismo. Izquierda, correcto, ¿no? Hacia el atrio y la aurícula izquierda, ¿sí? Luego del atrio izquierdo, ¿sí? Luego del atrio izquierdo, vamos a lo que vendría siendo una válvula, la válvula que separa el ventrículo izquierdo del atrio izquierdo, que se conoce como válvula, ¿cómo? Mitral, o sinónimos, bicúspide, correcto, ¿no? Válvula mitral o bicúspide, ¿sí? Luego de la válvula mitral o bicúspide va hacia el ventrículo izquierdo, correcto, ¿sí? Ventrículo izquierdo. Y luego del ventrículo izquierdo voy ¿a dónde? A otra válvula que se conoce como válvula aórtica, ¿sí? Que es esta, la que está acá atrás, que no alcanzo a ver, la válvula aórtica, que como su nombre me indica me va a llevar ¿hacia dónde? Hacia la aorta. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se para el corazón, ¿qué es lo que se tapa? Ok, ahorita les hablo un poco de eso, ¿no? De hecho, para todos los que están preguntando sobre qué pasa cuando el corazón se detiene, ¿sí? Les recuerdo por ahí y los invitamos a este sábado 7 de mayo en la descripción de la link de bio de TikTok. Vamos a tener un taller de RCP completamente gratis en Cursos Premed, ¿no? Van a aprender un poco acerca de la fisiología del corazón y qué hacer cuando un corazón se detiene. A todos los que quieran aprender sobre cómo hacer RCP, vamos a tener una clase virtual de RCP para que aprendan cómo es la fisiología. Si se quieren registrar, únicamente tienen que entrar a la bio de TikTok, acá, ¿no? En la bio de TikTok, nuestro TikTok, pueden entrar a lo que vendría siendo la clase gratis de premedicina como comercial. Vean, aquí tenemos registrarse para la clase de RCP del sábado de premedicina, ¿no? Aquí tendrán esta región para que pudieran entrar. Entonces entren a la bio de TikTok y ahí van a poder ver esa clase para los que preguntan qué pasa cuando el corazón se detiene. Pues ahorita les menciono un poco de eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se ve una arritmia? Una arritmia se ve como no rítmico, ¿no? Una arritmia es falta de ritmo. Lo que estás viendo ahorita en la contracción es el ritmo. Todo eso de las arritmias, de los paros cardíacos, lo vamos a ver el día sábado en la clase de premedicina que va a ser de RCP. Así que si les interesa, vayan a la link bio de TikTok y ahí pueden registrarse para esa parte. Ok, sale pues. Entonces tenemos anatomía del corazón. Ya discutimos las partes, del lado derecho que va a los pulmones, el lado izquierdo que va al corazón. Luego salimos por lo que vendría siendo la arteria aorta. La aorta que yo tengo en esta región, ¿sí? Tiene tres porciones importantes. La aorta se suele dividir en tres porciones. La primera porción es una porción que sube, que sale del corazón y que sube. Se le conoce como aorta ¿qué? Ascendente. ¿Sí? La llamada aorta ascendente es la primera porción de la aorta, de la arteria aorta. La segunda porción de la arteria aorta se conoce como callado aórtico o arco aórtico, que es este que hace una curvatura o un giro, ¿no? Y finalmente del callado aórtico, ¿sí? De esa parte del callado aórtico o de la aorta, del arco de la aorta, tengo una aorta que desciende hacia el cuerpo y se conoce como aorta descendente. La aorta tiene tres porciones importantes, por lo tanto, una aorta que sube, la aorta ascendente, una aorta que gira, que se conoce como arco o callado aórtico, y una aorta que desciende, que se conoce como aorta descendente, ¿no? Son las tres porciones de la aorta. Ok, ¿estamos de acuerdo? Va. Después, vamos a hablar del callado aórtico, porque es interesante también hablar del callado aórtico. Cuando hablamos del callado aórtico, una pregunta interesante sería, primero, ¿cómo se llaman los tres vasos sanguíneos que nacen del callado aórtico? Si se dan cuenta, aquí en el callado aórtico están saliendo tres ramas de la aorta. ¿Cómo se llaman estas tres ramas de la aorta? ¿Quién se la sabe? ¿Cómo se llama la primera rama? ¿Cómo se llama la primera rama? Ok, la primera rama
de la aorta son las coronarias, eso es correcto, pero estamos hablando ahorita de ramas del tronco o del arco de la aorta, ¿no? Tronco cefálico, me dicen, ¿cómo le llaman? Tronco común, se llama brachiocefálica, ¿no? Se llama brachiocefálica. Braquio, ¿sí? Cefálica, ¿cuál? Brachiocefálica derecha, ¿no? Que en realidad solo hay una, pero vamos a tener brachiocefálico para que lo recuerden como derecho, del lado derecho. ¿Por qué? Brachio es un término que deben de recordar hacia brazo, ¿sí? Y cefálico, un término que deben de recordar hacia cabeza. ¿A dónde creen que lleve sangre la rama brachiocefálica del arco de la aorta? ¿A dónde creen que lleve sangre la rama brachiocefálica del arco de la aorta? Y lo vamos a ver acá, vamos a ocultar un poco de las venas. Permítanme, y aquí tenemos, ¿no? Vamos a ver. La primera rama, que se llama brachiocefálica, va a llevar una rama subclavia que va al brazo, como su nombre lo indica, por eso brachio, y otra rama que se conoce como la carótida común derecha, ¿sí? Que lleva sangre a lo que vendría siendo la cabeza, ¿sí? Por eso se llama la arteria brachio, de brazo, cefálica, ¿sí? Y le podemos decir brachiocefálica derecha, pero es redundante porque no existe como tal una izquierda, así que es la única brachiocefálica en las arterias. Arteria brachiocefálica es la primera rama de mi arco aórtico, ¿sí? La arteria brachiocefálica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Segunda rama. La segunda rama del lado izquierdo de lo que vendría siendo el arco aórtico. Las ramas que van hacia la cabeza y hacia el brazo ya no vienen juntas en un arco aórtico, sino que nacen separadas. Primero tendría la que conocemos como la carótida común izquierda, que lleva sangre a la cabeza del lado izquierdo. Mientras que la rama final se conoce como la subclavia izquierda, que lleva sangre a lo que vendría siendo el brazo, pero del lado izquierdo, ¿no? Brazo, pero del lado izquierdo. Vamos a alejarnos un poco para que vean la referencia. Aquí tendríamos de nueva cuenta brachiocefálica, la primera rama es brachiocefálica, cabeza del lado derecho y brazo del lado derecho. Luego tenemos la carótida común izquierda, que lleva sangre a la cabeza, pero del lado izquierdo, ¿sí? Este es el lado derecho. Y luego tendríamos la subclavia, que lleva sangre al brazo, ¿sí? Pero del lado izquierdo. Y acá es brazo, del lado derecho, y acá cabeza. Para que se lo imaginen, de hecho podemos aquí agregar a esta de... Podemos agregar más estructuras, pero creo que aquí no me deja agregar más regiones, ¿no? Para que se puedan ver las estructuras que tenemos ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Sí? Porque ya hablan del ciclo cardíaco. Va. Ahora, cuando hablamos, para eso el ciclo cardíaco tenemos que ver más la animación. Vamos a hablar un poco de conducción eléctrica del corazón. Posteriormente, ¿cómo se contrae el corazón? Porque estamos viendo la animación muy bonita de cómo se contrae el corazón. Si ponemos aquí la gráfica, podemos ver algo que se conoce como el electrocardiograma, ¿no? Si lo pueden ver aquí a detalle y cómo se van marcando tres ondas importantes. Un electrocardiograma está compuesto básicamente de una onda P, una Q, una R, ¿sí? Y una onda T. Tenemos P, Q, R, S, T. Un maestro decía, para saber el electrocardiograma solo hace falta saberse el abecedario, ¿no? P, Q, R, S, T, que son las ondas. ¿Por qué las ondas? Primera pregunta, ¿por qué comienzan las ondas del electrocardiograma como P? Resulta que Beethoven, el descubridor, el descriptor de lo que vendría siendo el electrocardiograma, supuso que podían existir ondas antes de las que él había descubierto o posterior a las que él había descubierto. Por eso utilizó letras del abecedario al centro del abecedario, ¿no? Y no empezó con la A, no empezó con una onda A, porque si nacía una onda antes que él, ¿cómo le iban a poner? A-1 no se podía, teníamos que poner a fuerza una onda P para empezar en el centro, ¿no? Luego, ahorita regresamos al electro. Hay que entender cómo se contrae el corazón. El corazón, si se dan cuenta, no se contrae de forma simultánea los atrios y los ventrículos. Yo siempre he dicho que el corazón se contrae de esta manera. Si sumamos mis manos, vean,
Atrios, ventrículos, atrios, ventrículos, atrios, ventrículos, atrios, ventrículos, atrios, ventrículos. Y la contracción del corazón es de esta manera, es alternada. Primero se contraen los atrios, luego los ventrículos, atrios, ventrículos, atrios, ventrículos, atrios, ventrículos, atrios, ventrículos. ¿No? Entonces, si lo analizan aquí en la imagen, vean cómo se contraen los atrios y luego se contraen. Voy a pausar un poco. Ahí, vean. Tengo los atrios contraídos, mientras que mi ventrículo está relajado, porque es una contracción alternada. Para que el corazón funcione tiene que tener una contracción alternada. Siempre es primero atrios, luego ventrículos. ¿Qué pasa si cuando yo contraigo los atrios? ¿No? ¿Qué pasa cuando yo contraigo los atrios? Vamos a verlo aquí. Ahí. Lo primero que pasa cuando yo tengo una contracción de los atrios, cuando los atrios se contraen, expulsan la sangre a través de las válvulas tricuspidia y mitral hacia lo que vendría siendo el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Recuerden, cuando se da el ciclo de contracción de los atrios, la sangre es llevada de los atrios hacia los ventrículos a través de las dos válvulas tricuspidia y mitral, ¿no? De hecho, es solamente el cambio de presión lo que hace que la sangre caiga, ¿no? La sangre cae a los ventrículos por un cambio de presión negativa dentro del ventrículo. Cuando el ventrículo se relaja, ¿sí? Succiona la sangre de los atrios y abre la válvula tricuspidia y abre la válvula mitral, dejando caer sangre de lo que vendría siendo los atrios hacia los ventrículos a través de la tricuspidia y a través de la mitral. Finalmente, los atrios se contraen como exprimiendo la parte superior del corazón. La contracción atrial se llaman válvulas de Sebados, son como bombas auxiliares. Realmente la contracción es irrelevante, solamente termina como de exprimir lo último de sangre que queda para llevar toda la sangre hacia lo que vendría siendo los ventrículos derecho y ventrículo izquierdo. Luego, durante la contracción de los ventrículos, que aquí vamos a ver en esta imagen la contracción de los ventrículos, cuando el ventrículo se contrae, la sangre sale expulsada hacia las dos válvulas semilunares, que son la aorta y la pulmonar. Cuando el ventrículo se contrae, la contracción de la parte inferior del corazón saca sangre hacia la aorta y saca sangre hacia el tronco de la pulmonar, ¿no? Y vean lo que pasa cuando el ventrículo se contrae, cómo se encuentra la válvula tricuspidia y cómo se encuentra la válvula mitral cuando el ventrículo está contraído. ¿Quién sabe? ¿Cómo se encuentra la válvula tricuspidia y la válvula mitral cuando el ventrículo se contrae? La tricuspidia y la mitral se encuentran cerradas. ¿Por qué? Porque recuerden que la tricuspidia y la mitral son el regreso hacia los atrios y yo no quiero regresar hacia los atrios. Yo quiero salir hacia la aorta y hacia la pulmonar. Por lo tanto, deben de estar cerradas. De hecho, dato interesante, este sonido que escuchan, ¿no? Vamos a subirlo un poco para que lo escuchen. ¿Escuchan el latir del corazón? ¿Sí o no? ¿Lo escuchan? ¿Qué es lo que escuchamos exactamente? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué suena del corazón? ¿El corazón contrayéndose? ¿Qué suena del corazón? Los latidos, ok, pero ¿qué suena? El cierre de las válvulas. Lo que están escuchando es cuando las válvulas se cierran. Vean. Ese golpeteo es las válvulas tricuspidias cerrándose o las válvulas pulmonares y lunares cerrándose. Es lo que escuchamos, es la válvula al cerrar. Se cierran y se chocan y suena. Lo que escuchamos es esto, la válvula topando entre sí. ¿Sí? Ese golpe es lo que ustedes escuchan como el latido del corazón. Por eso son dos ruidos cardíacos, porque primero se cierran o en una etapa se cierran la tricuspidia y la mitral y luego se cierra la semilunares, la de la aorta y la
pulmonar. Y por eso son dos ruidos cardíacos los que escuchamos. Es el cierre de las 4 válvulas lo que estamos escuchando, ¿no? ¿Qué pasa cuando una válvula no se cierra? Eso se conoce como, ¿cómo se llama eso? Cuando las válvulas no se pueden cerrar. Como insuficiencia, pueden ser insuficiencias o pueden ser estenosis, ¿no? Que tienen la incapacidad de cerrarse y entonces la sangre se puede regresar. Puede haber reflujo sanguíneo constante, ¿no? De los pacientes. Y se escucha un soplo, correcto, ¿no? Puede haber un soplo por ahí, sobre todo en las estenosis, ¿sí? Y puede haber insuficiencia, ok, también puede haber insuficiencia, ya tenemos que hablar de presiones cardíacas y todo eso, pero eso es más detallado y fuera del nivel que les toca a ustedes. Ok, correcto. Entonces, eso es más o menos la fisiología del corazón. Ahora, ya vimos, se contraen atrios, se contraen ventrículos. Primero atrios, luego ventrículos. Ahora, ¿quién le da la orden al corazón de contraerse? ¿No? ¿Quién le da la orden al corazón de contraerse? Y para eso tendríamos que hablar de la conducción eléctrica del corazón. Y va a haber 3 puntos relevantes. Vean acá. Ven aquí cómo hay un destello inicial en la parte superior del atrio derecho, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Luego hay otro destello importante a este nivel, entre lo que vendría siendo los atrios y lo que vendrían siendo los ventrículos. Hay otro punto importante. Y finalmente aquí tenemos un conducto en común, ¿sí? Y unas fibras terminales. ¿Cómo se le llama? Este es el sistema de conducción del corazón. El sistema de conducción del corazón empieza arriba con el marcapasos del corazón. ¿Quién es el marcapasos del corazón? ¿Quién es el marcapasos del corazón? ¿Cómo se llama el primer nodo que tenemos acá? Nodo sinusal, correcto. Nodo sinusal, ¿sí? O nodo sinoatrial. ¿Por qué? ¿De dónde viene el nombre? ¿Quién se sabe el nombre? A ver, los que saben anatomía, porque me imagino que hay estudiantes de anatomía porque comentan cosas que no debían de saber los de la prepa. ¿Por qué se llama así? ¿De dónde viene lo de sino? De seno, ¿no? De seno, porque sale de las desembocaduras, ¿sí? En el seno de las venas cavas. El seno de las venas cavas es el punto de entrada de las venas cavas. Aquí se encuentra el punto de entrada de la vena cava que se conoce como seno de las venas cavas, ¿no? Entonces, como está en el seno de la vena cava, ¿sí? Se conoce como sino, ¿no? Y atrial de los atrios, ¿no? ¿Sí? Sinoatrial de los atrios. Ok. Ese es el marcapasos del corazón. ¿Por qué? Porque es el que marca el ritmo del corazón. Yo siempre lo he dicho que lo deben de imaginar como gente pequeñita dando latigazos a los que siguen, como si estuvieran golpeando esclavos. A ver si no me banea TikTok por hablar de eso, ¿no? Imaginen como esclavos golpeando. Entonces, el primer vato que está golpeando marca el ritmo. Si yo golpeo a 60 veces por minuto, el siguiente por los golpes va a golpear al de adelante también a 60 veces por minuto y por lo tanto el de adelante también va a golpear a 60 veces por minuto. Y esto promueve la violencia. Sale. Ok. Y luego, ¿qué pasa si el primero golpea a 80 veces por minuto? El segundo también va a golpear a 80 veces por minuto y el tercero va a golpear a 80 veces por minuto. Y así nos vamos. El nodo sinoatrial es el que manda al inicio en los pacientes, ¿no? Es el que está golpeteando de trabaja, trabaja. ¿Nunca han visto el meme de los Simpsons? ¿No? En la película de los Simpsons, cuando golpea a los perros y le dice avancen, 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 ¿no? Y luego cuando están cansados como descansen, descansen, descansen. Más o menos es lo mismo, saca un ritmo cardíaco del corazón. Y el ritmo o el golpeteo del nodo sinoatrial siempre es a razón de 60 a 100 latidos por minuto. Es el ritmo normal o habitual del nodo sinoatrial. Y esa es la razón de por qué mi frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100. Que si hablábamos de fisiología a detalle realmente es de 50 y tantos, pero debido a la estimulación adrenérgica constante llega a 60 a 100, ¿no? Pero 60 a 100 es la frecuencia que me marca mi nodo sinoatrial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa en la arritmia? Ok, en la arritmia puede haber nodos alternados, puede dispararse centros de... Básicamente, ¿qué son los nodos? El nodo es un sistema o un tejido eléctrico del corazón, es un tejido autoexcitable. Básicamente el nodo son
estimulantes del músculo cardíaco. Los músculos, cuando los estimulas con electricidad, se contraen. Lo han visto, por ejemplo, cuando juegan en los programas de televisión o en los programas de YouTube, que juegan mucho de toques-toques. ¿Nunca han visto los juegos de toques-toques? ¿Qué pasa cuando yo agarro el cable que tiene corriente? ¿Qué le pasa a mi músculo? ¿Sí? ¿Qué le pasa a mi músculo cuando me da toques? ¿Se relaja o se contrae? ¿Qué le pasa a mi músculo cuando tiene esto? Se contrae, correcto, ¿no? Entonces, cuando se dispara la descarga eléctrica autoexcitable del nodo sinoatrial, este impulso eléctrico se propaga a las fibras musculares de los atrios y provoca que todo el músculo cardíaco del atrio se contraiga simultáneamente. Literalmente le está dando toques eléctricos al músculo cardíaco y este se propaga entre sí. ¿Por qué se propaga? Porque tienen uniones en hendidura, tienen comunicaciones intracelulares y un montón de cosas que debían de saber si están estudiando medicina, ¿no? Si no, lo vemos en una clase de premedicina después. Pero ahorita es mucho detalle para explicarlo, pero marque el nodo. Este es el primer nodo. ¿Cuál es el segundo nodo? Tenemos el nodo, ya quedamos, primer nodo. Nodo que se encuentra en el seno de las venas cavas, ¿sí? Que se llama nodo sinoatrial o sinusal, que marca 60-100 de frecuencia. Luego tenemos el nodo que se encuentra entre los atrios y entre los ventrículos. ¿Cómo se llama ese nodo? Nodo, ¿qué? Atrioventricular. Nodo AB. ¿Por qué atrioventricular? Porque se encuentra entre los atrios y entre los ventrículos, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Sí. Achupstawara, ok, con sus epónimos. Ya no se usan los epónimos, pero está muy... Pero, ulala, señor francés. ¿No? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, atrioventricular. No, nodo atrioventricular. ¿Estamos de acuerdo? Va. Luego, del nodo atrioventricular sale lo que se conoce como el haz de His. No, el haz de His es un punto en común en contacto, ¿sí? De lo que vendría siendo el corazón. Y finalmente salen las llamadas fibras de Purkinje, que son las partes finales. Fibras de Purkinje y haz de His, ¿no? Haz de His. O nodo o rama atrioventricular, ¿no? O conducto atrioventricular, que sea en la zona inicial. Haz de His y luego las fibras de Purkinje, que terminan llevando la conducción hacia lo que vendrían siendo los ventrículos para la contracción del ventrículo, ¿no? Contracción de los atrios y luego posterior contracción del ventrículo. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Por qué los ancianitos llegan a tener degeneración del nodo sinoatrial? Se daña el nodo sinoatrial. De hecho, hay infartos que pueden destruir el nodo sinoatrial y la consecuencia es que los pacientes pueden tener bradicardias de 50 a 40 latidos por minuto y tener complicaciones de eso, ¿no? Porque se daña el nodo sinoatrial. Pues se llama más o menos el sistema de conducción del corazón. ¿Cómo interviene el potasio? Para ver el potasio tienes que hablar de la despolarización celular, ¿no? El potasio y el sodio son elementos relevantes para poder provocar la despolarización. Hay un video en TikTok donde hablamos de despolarización, donde explicábamos un poco acerca de eso. Ok, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Porque ya son las 8. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Paro cardíaco, ¿qué es el paro cardíaco? Esto. ¿Sí? Eso es el paro cardíaco. El paro cardíaco es la ausencia de actividad eléctrica y el detenimiento de las contracciones cardíacas. El corazón se detiene, ¿no? El corazón se detiene, eso es un paro cardíaco. ¿Y qué hacemos con un paro cardíaco? ¿Cómo se va a manifestar un paro cardíaco? Como ya no hay contracción, ya no hay flujo de sangre. Como ya no hay flujo de sangre, ya no puedo ver a las arterias saltar tras cada contracción, algo conocido como pulso. Si yo no tengo pulso, puede ser que se deba a que tenga un paro cardíaco, pero no siempre, ¿eh? También hay cosas que causan no pulso y no necesariamente es un paro.